Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se obtiene la fracción generatriz de un número racional. En primer lugar, vamos a explicar qué es una fracción generatriz. Este contenido se suele dar en segundo o tercero de la ESO. Hay algunos profesores que lo quieren con la fórmula y otros que lo quieren simplemente con la n, ¿de acuerdo? Aquí vamos a explicarlo con la fórmula y en otro vídeo lo explicaremos con la n. Lo primero, ¿qué es una fracción generatriz? Evidentemente, al oír el concepto fracción, remitimos a una división, ¿de acuerdo? Una división de dos números en la que se obtiene un cociente y un resto si procede. Fracción generatriz. La fracción generatriz solamente se puede obtener de un número racional, ¿de acuerdo? Un número racional, recordad que es aquel que se puede poner en forma de fracción, ¿de acuerdo? Y acordaros también que el conjunto de todos los números racionales se designa con la letra Q, ¿de acuerdo? La pregunta típica de examen es que hallemos la fracción generatriz de unos determinados racionales, pero de unos determinados números racionales decimales. Para eso primero tenemos que saber cuáles son los tipos de números decimales que hay. Tenemos tres. En primer lugar tenemos los decimales exactos, ¿vale? Los decimales exactos son aquellos que tienen un número limitado de cifras decimales. Por ejemplo, 3,14,15,1. Ya está. Y se acabó. ¿De acuerdo? Sí, os pensáis que iba a escribir el número pi, ¿no? No. 3,14,15,1. Y ahí en el 1 se acaba el número. Por ejemplo, otro decimal exacto, no sé, 7,089. ¿Veis? Llega un momento que se acaba. Otro, 1,427. ¿De acuerdo? Y ahí se acaba. Esos son los decimales exactos. ¿Cómo se obtiene la fracción generatriz de este decimal exacto? Muy sencillo. Mirad, hay que seguir simplemente esta fórmula, ¿de acuerdo? Vamos a sacar, por ejemplo, la fracción generatriz del 3,14,15,1. 3,14,15,1. Esto es sencillo como seguir el siguiente paso. Hacemos una raya de fracción, arriba ponemos el número sin coma, es decir, en este caso 314.151, y en el denominador ponemos un 1 siempre, y ahora tantos ceros como cifras decimales haya. Es decir, ¿cuántas cifras decimales hay? 1, 2, 3, 4 y 5. Como hay 5 cifras decimales, abajo ponemos 5 ceros. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo. Ahora solamente quedaría simplificar la fracción. ¿De acuerdo? Supongo que sabéis simplificar fracciones, ¿vale? Dividir entre el mismo número, tanto el numerador como el denominador. ¿De acuerdo? Arriba, el numerador entre 2 no se puede dividir porque acaba en 1, y para que un número sea divisible entre 2, tiene que acabar en cifra par, ¿de acuerdo? Por lo cual no es divisible entre 2. Bien, solamente quería simplificar la fracción, y ahora, si yo cojo la calculadora y divido esto entre esto, me tiene que dar la fracción que es generatriz. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos con los decimales periódicos. Decimales periódicos. Decimales periódicos hay de dos clases. Están los periódicos puros y los periódicos mixtos. ¿De acuerdo? Vamos a explicar la diferencia que hay entre el decimal periódico puro y decimal periódico mixto. Lo primero, un número decimal periódico es aquel que contiene un periodo. ¿De acuerdo? Un periodo en las cifras decimales. ¿Y qué es un periodo? Un periodo es un número o una cifra o una serie de cifras que se repiten indefinidamente, ¿de acuerdo? Que se repiten mucho. Por ejemplo, un decimal periódico sería el 1,33333 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Se puede poner así o se puede poner con un sombrerito encima. Así, al 3. Ese sombrerito de ahí quiere decir que el 3 es el número que se va a repetir indefinidamente. ¿De acuerdo? Esto es un decimal periódico. Pero ahora bien, distingamos entre puros y mixtos. ¿De acuerdo? En este caso, el 1,3333 es puro. ¿Por qué? Porque el periodo
porque el periodo comienza inmediatamente después de la coma, ¿vale? Es decir, la primera cifra decimal que hay en el número es ya el periodo, ¿vale? Por ejemplo, otro número, el 2,87, y al 87 le pongo el periodo, ¿de acuerdo? El 2,87 con el sombrerito en el 87 quiere decir que ese número es 2,87, 87, 87, 87, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Y ahora, los periódicos mixtos son aquellos en los que el periodo va después de una cifra o grupo de cifras que no es periodo. Por ejemplo, 1,789 y al 89 le pongo el sombrerito. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Aquí en el puro el periodo comienza justo después de la coma, ¿vale? Y aquí en el mixto el periodo empieza después de un número que no es periodo, ¿de acuerdo? Este 7 de aquí, ¿ok? Se llama anteperiodo. Anteperiodo, ¿de acuerdo? Y el 89 ya es el periodo, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo se halla la fracción generatriz de estos decimales. Por ejemplo, vamos a hallar la del 1,3, ¿vale? 1,3333. Fijaos que fácil. Se pone una raya de fracción, ¿vale? Como siempre, porque evidentemente estamos hablando de fracción generatriz. Arriba se pone el número sin coma, ¿vale? 1,333, número sin coma. Pero cuidado, cuidado, no se pone 1,33333, no, se pone 1,3. ¿Ok? Se pone solamente el primer periodo. Se pone el periodo una vez y ya está. Es decir, el número sin coma en este caso sería 13, ¿no? 13, le quito la coma, 13. Ahora, menos la parte entera. La parte entera es lo que no es parte decimal. Es decir, la parte entera es lo que está antes de la coma. En este caso el 1. 13 menos 1, ¿vale? Ahora, en el denominador, partido de tantos 9, repito, tantos 9 como cifras periódicas haya. ¿Me explico? ¿Cuántas cifras periódicas hay? Una, ¿verdad? El 3. Pues como hay una cifra periódica solamente se pone un 9. ¿De acuerdo? Realizo esta resta, 12 novenos. ¿De acuerdo? Se puede simplificar entre 3. 12 entre 3 son 4, 9 entre 3 son 3, 4 tercios. ¿De acuerdo? Entonces 4 tercios es la fracción generatriz de 1,3. De tal manera que si yo hago la división en la calculadora a mano y hago 4 entre 3, me va a salir 1,33333333. ¿De acuerdo? Muy sencillo. 4 tercios. Y ahora vamos a ver cómo se halla la fracción generatriz de un decimal periódico mixto. ¿De acuerdo? Es un pelín más complicada, pero bueno, si estáis atentos no vais a tener ningún problema. Vamos a hallar la fracción generatriz del 1,789, ¿vale? Donde el periodo es el 89. Pues venga, lo mismo de siempre. Raya de fracción. ¿Vale? Y empezamos. Número sin coma. 1,789 sería 1789. ¿Vale? Menos parte entera, es decir, 1, parte entera y anteperiodo. La parte entera y el anteperiodo. En este caso el anteperiodo es 7. Entonces menos 17. ¿Ok? Y ahora en el denominador. Tantos 9 como cifras periódicas haya. Repito, tantos 9 como cifras periódicas haya. En este caso, ¿cuántas cifras periódicas hay? El 8 y el 9. 2. Hay 2 cifras periódicas. Luego 2 9. ¿De acuerdo? Y ahora, tantos ceros como cifras anteperiódicas haya. ¿Vale? ¿Cuántas cifras anteperiódicas hay? Una. El 7. Pues entonces hay un 0. ¿De acuerdo? Y ya solamente queda efectuar la resta. 1789 menos 17 son 1772. 1772, 990. ¿De acuerdo? No tengo aquí la calculadora ni nada, pero bueno, simplemente quedaría simplificar la fracción, ¿de acuerdo? ¿Y cómo comprobamos que lo hemos hecho bien? Pues si dividimos 1772 entre 990, nos tiene que dar que 1,789, 89, 89, ¿de acuerdo? Y ya hemos hallado la fracción generatriz. En otro vídeo explicaré
como se halla con el método de la n, ¿de acuerdo? Dando un valor a n. Así se hallan las fracciones generatrices y son las preguntas típicas de exámenes. ¡Suerte!